Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, después de un viaje prácticamente de 3 semanas por la región andina del Perú, andina amazónica, en cierto modo, estando a unas temperaturas de casi 0 grados centígrados, el clima estaba bastante fuerte hacia el frío, de haber participado en la Feria Internacional del Libro Chilcalé, perteneciente al departamento de Junín, en Perú, y en la cuarta Feria Internacional Perulé o FILPA número 4, que ha venido organizando la Fundación Yachay en Perú. Nuevamente nos encontramos para platicar esta ocasión con nuestro amigo presidente de la Federación Auténtica de los Transportistas en el Estado de Morelos, Dagoberto Rivera. No quiero dejar de recordar que una semana más se cumple, un mes más y ya estamos prácticamente a un año más. Y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Escuela Normal Rural, siguen desaparecidos. La mentira histórica aún pende, la deuda histórica por parte del gobierno sigue pendiente y naturalmente este año debieron haberse graduado dichos jóvenes estudiantes en la escuela normal. No quiero dejar de mandar nuestro fraterno saludo a Angélica y recordarle que no está sola. Seguimos esperando a Viridiana, nuestra estudiante de la Facultad de Psicología desaparecida ya hace más de 5 años. Y como viva la llevaron, viva la queremos. Este día hemos tenido la gentileza de nuestro amigo Dagoberto para poder comentar un poco sobre 3 cuestiones que nos parecen fundamentales, particularmente a los ciudadanos de a pie del estado de Morelos, de algunas regiones y particularmente Cuernavaca, a propósito del transporte, su calidad, costos, seguridad y naturalmente la cuestión relativa a algunas notas que salen mediáticamente, pero que sí existe cierta inconformidad por parte de la ciudadanía en Morelos y particularmente en Cuernavaca con la calidad, eficiencia, eficacia del servicio que se presta. Pues no quiero más que agradecerte y empezar a rajatabla, Dago. Vamos a empezar por donde tú desees. Hemos ya más o menos comentado por dónde va. Muchas gracias y queridos seguidores, los dejo con Dagoberto Rivera. Gracias, muy buenos días. Y efectivamente, pues el transporte es un tema muy político, muy politizado, y siempre habrá de los asuntos del transporte, pues siempre habrá críticas y señalamientos. Obviamente los que estamos inmersos en la actividad del transporte, pues sabemos en realidad qué es lo que pasa atrás de todos nosotros como concesionarios, ¿no? Para algunos usuarios o algunos que yo veo en redes que todo lo que sube el transporte pues es criticar y criticar, pues a lo mejor tienen razón, a lo mejor no. Algunos ni siquiera son usuarios y vienen las críticas. Desafortunadamente desconocen la manera de cómo es la actividad del transporte, ¿no? Primero decirles que nuestro servicio empieza a 4:30 de la mañana. Y son viajes que se hacen sin gente, pero bueno, que es una necesidad que hay de unos cuantos para cubrir esa necesidad y sobre todo pues para que hay que empezarle a dar una movilidad a los vehículos pues para que puedan llegar a ciertos puntos para esperar las horas pico, como se les llama, pues donde se mueve la gran mayoría de los usuarios. Entonces algunos piensan de que las tarifas nunca se deben de modificar, que siempre deben de ser lo que está establecido. Nuestra última tarifa de nosotros fue hace ya casi 3 años, vamos a cumplir,
fue en el 17, nos dieron de 6.50 a 8 pesos porque hubo un incremento de manera considerable en los combustibles y pues veníamos con un promedio de 8 o 9 pesos en el combustible y se disparó a 13 pesos. Estamos hablando del 17 al 19, en los 2 años. Estamos hablando que hoy el combustible que nosotros consumimos la mayoría es diésel. Estamos hablando de 21.80, ¿no? Entonces se dispara de manera considerable y cuando uno mete tema de que se requiere que el gobierno haga un ajuste, se haga una revisión a las tarifas, pues inmediatamente los gobiernos siempre tienen un temor muy grande de modificar las tarifas, ¿no? Porque obviamente pues debemos entender, yo lo considero así, pues que es un producto de primera necesidad, ¿no? Casi me atrevo a decir que sería un producto de la canasta básica, pero desafortunadamente pues digo, se tienen que dar los ajustes en base pues a lo que se incrementan, en los insumos que se incrementan, ¿no? Para nosotros lo más duro ha sido los combustibles, de la manera de cómo se han venido incrementando y que nosotros esperábamos con el compromiso que había hecho el presidente de la República en campaña de que el combustible bajaría, pues nosotros pensábamos que llegando pues iban a bajar, ¿no? Y ya hemos visto que no bajó. Él recibe los costos de los combustibles a 20 pesos y hoy estamos hablando que nos cuesta 21.80. Y sigo observando que dice el presidente que va a bajar y que va a bajar, pues ojalá, eso sería una muy buena ayuda y podría mantener estable muchas cosas. El precio del transporte lo miden por kilometraje, por ejemplo, de 0 a 10 kilómetros tiene un costo, de 10 kilómetros a 20 otro costo, etcétera, o es a libre arbitrio como se determinan los precios. No, mira, la ley es muy clara. La ley dice que en el caso de ajustes a las tarifas dice que se tiene que revisar año con año, ¿no? Para conocer exactamente los impactos que se hayan tenido. No hay gobierno que se vaya a atrever a modificarlo al año. Si fueran centavos, siempre serán costos políticos para los gobiernos. Ahora, no se mide por kilómetros. Aquí nosotros en Morelos tenemos zona urbana, suburbana, interurbana, ¿no? ¿La zona suburbana cuál es? Bueno, todo lo que sale de tu municipio. Por ejemplo, todo lo que es hasta el Seguro Social y todas las colonias estas altas del norte, se supone que se contemplan como la zona urbana. Después, cuando tú ya sales del Seguro Social y brincas ya para la parte que se empezó a crecer hace muchos años y que ya entras a otro municipio, le llama la zona suburbana. Y ya cuando recorres más de 2 o 3 municipios, pues ya le hablas la zona interurbana. Es ahí como se van dando los cambios de las tarifas. Por ejemplo, la mínima es 8 pesos, todo lo que se mueve aquí en la zona de Cuernavaca o en tu municipio, ¿no? Por ejemplo, si tú te mueves en la zona de Jiutepec y no sales de Jiutepec, te cuesta 8 pesos. Pero cuando ya vienes de Jiutepec hacia Cuernavaca, pues obviamente se puede modificar a 9 pesos o dependiendo la distancia, 9.50. Obviamente si tú das el circuito desde Jiutepec, Cuernavaca y llegas a Temisco, hay rutas que tienen de 10 pesos o 11 pesos dependiendo la distancia de las últimas colonias que vayan a recorrer de ese municipio. En el caso, por ejemplo, alguien que va desde Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec, por ejemplo, ahí el transporte que tenemos, una ruta que va para allá, tiene un costo de 15 pesos. Entonces, evidentemente, todititas las tarifas las da la Secretaría de Movilidad. ¿No las deciden ustedes? No las decidimos nosotros, lo decide la Secretaría de Movilidad. Antes debería de convocar a la Comisión de Transportes, pero bueno, desde Sergio Estrada, que decidió quitar la Comisión de Transportes, antes estaba por reglamento, la ley no lo establecía. En el 2008 ya se da entrada a una nueva ley, porque antes eran 13 artículos de la ley, el reglamento tenía como 200 y tantos artículos, entonces era más grande el artículo que la ley y evidentemente no tenía el peso jurídico pues para muchas cuestiones, ¿no? Era muy fácil debatirla en las instancias legales y siempre ganabas en ese lado. Entonces ya se crea nuevamente la figura de la Comisión de Transportes, pero pues nuevamente nunca fue convocada en esos periodos, con Graco mucho menos, ¿no? Fue convocada la Comisión de Transportes, siempre lo hizo a su libertad
de imponer pues, medidas y acciones a los transportistas, ¿no? Por eso precisamente la situación cuando decide que el Morebús, pues no hay consensos, no hay las condiciones, la ciudad no lo permite por su topografía que tiene, ¿no? De subidas y bajadas. Entonces quiso inventar para hacer lo de los grandes negocios. Pero bien, hoy tenemos un gobierno que nosotros decimos que llegó de parte de la lucha social, que dimos muchos actores y que esperábamos que este gobierno fuera diferente, que finalmente viera toditito lo que dejó mal la administración pasada, porque fue parte de lo que nos organizó junto con el que hoy en día es el gobernador, ¿no? En la lucha social, y que bueno, esperábamos que finalmente, por ejemplo, la tremenda corrupción que deja en el transporte, tantísimo permiso que dejó, se habla de cerca de 16,000, a cerca de un año que se va a cumplir, nosotros esperábamos que ya se hubieran tomado las determinaciones, y nosotros vemos que le apostaron más a un reemplacamiento que está muy cuestionado, el asunto de reemplacamiento por asuntos de seguridad hablan ellos, y en dado momento, por ejemplo, sus 16,000 piratas que andan ahí circulando de manera ilegal y como un acto de corrupción, pues no se han combatido. Todo eso le pega al transporte concesionado. Nosotros decimos ya es una competencia desleal, se pierde el equilibrio entre oferta y demanda. A ver, yo debo creer, como decías, que probablemente el transporte debiera ser considerado un producto de primera necesidad de la canasta básica. No cabe duda de que para trasladarse del hogar al empleo, del hogar a la escuela, de la escuela al empleo, ir a comprar, regresar, etcétera, el transporte es una herramienta básica para asegurar la vida cotidiana. Vida que no se ve más allá de la movilidad que la gente tiene para trabajar, obtener los recursos, obtener sus bienes de consumo, ir a la escuela, regresar, etc. Si calculásemos de los 2 millones y fracción de habitantes que tiene el estado de Morelos, en un 60% que requieran el transporte, hasta el 70%, estamos hablando de 1.400.000 personas que tienen necesidad del transporte. ¿Con cuánto? Si hablamos de competencia leal y desleal, dices que son 16,000 aproximadamente, más o menos, piratas. ¿Cuántos son regularizados? Porque con lo que hay es obvio que el transporte va sobrecargado, el transporte va prácticamente abarrotado, colgando del estribo en algunos casos, para algunos lados. ¿Es suficiente con lo que tienen regularmente o se requiere ampliar más el transporte porque ya no cubre la necesidad de movilidad del Estado cuando la demanda es mayor a la oferta? Mira, yo creo que el transporte que está concesionado, que entre rutas, taxis, estamos hablando de un promedio de unas 22,000, 24,000 concesiones, que es lo que tenemos concesionados. Desafortunadamente se ha dejado que en ciertos municipios, por usos y costumbres, estén metiendo el asunto de los mototaxis. Eso le pega a los compañeros. No es lo mismo que tú hagas una inversión de 30,000 pesos a que tengas que hacer una inversión de 500,000 pesos. En la práctica, ese de que esté invirtiendo 30,000 pesos en un mototaxi, pues va a tener una movilidad de usuarios que le está quitando a aquel que invirtió 500,000 pesos. Entonces, evidentemente, tu capacidad económica para renovar la unidad, que ya no te va a costar esos 500,000 pesos para el otro año, porque promedio las unidades suben año por año de un promedio de 50,000 a 80,000 pesos, ¿no? Que es lo que más o menos suben las unidades. Evidentemente para el otro año o a los 3 años que tú quieras cambiar tu unidad, pues ya estabas hablando de que está por arriba de los 200,000 pesos por 3 años. Entonces evidentemente tu capacidad económica no te va a dar. ¿Por qué? Porque ya hubo una competencia desleal. Ahora, todo eso no es necesario, porque te digo, todo eso fue producto de la corrupción de Graco. Ahora, de que las rutas ya vengan, como se dice, con la gente colgando, yo creo que esos años bonitos del transporte ya pasaron. Hoy en día la mayoría de las unidades circulan, si bien te va, con su cupo y unas
20 personas paradas. Así con 60. Vamos a pensar si son 30 y 20, son 50 personas. Entonces, la verdad, digo, también el volumen de nuestras unidades se amplió por la necesidad de tener unidades que fueran más seguras, que fueran para el uso rudo a lo que están sujetas nuestras unidades. No es lo mismo que tú traigas un micro donde son suspensiones muy débiles, su frenado, dicen los que inventaron que es un frenado de atole, ¿no? En el caso de los camiones, pues es un frenado de aire, traen eje en las 4 ruedas, pues obviamente está para ese tipo de servicio. Pero a medida que fueron metiendo ese tipo de unidades, porque además la demanda en ese momento acreditaba que tú tuvieras una unidad más grande. Hoy, entre que la población pues ha disminuido, el volumen que tenemos nosotros de usuarios ya no es el mismo que traíamos hace 4 o 5 años, ¿no? Ha disminuido. Yo creo que después del temblor del 19 de septiembre muchas cosas se estancaron, mucha actividad de movilidad de gente como que ya no sale, y vemos que hay una economía muy parada, y nosotros pues tenemos estadísticas de cuántos usuarios mueve cada una de las diferentes rutas. A ver, me parece interesante lo que señalas, mototaxis, bicitaxis, todo eso que aparece más en los otros municipios que no son Cuernavaca. Todavía en Cuautla ves combis. Sí. Aquí prácticamente las combis están liquidadas por volumen y por movilidad. Digo, prácticamente son pocas las que hay como combis, hay más micros y transporte grande. No tengo duda que los que manejan los mototaxis o los micros o los combis, no cada uno compra su carro e invierte. No sé tú, pero supongo que alguien puede comprar 20, 30 micros, ser un concesionario, contratar a los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores hablamos? Porque la industria del transporte, valga la noción de industria, o la actividad económica del transporte y la movilidad, genera empleos. ¿De cuántos trabajadores hablan? De ruteros, mecánicos, lavacarros, checadores, todo esto? Porque ¿cuántas familias viven del transporte? No hablo solamente de la gente que se transporta, el del transporte vive. No me cabe duda que si hablo de, yo voy a decir un número arbitrario, probablemente sean más, hablo de 10,000 trabajadores. Probablemente sean más, tú mejor que yo lo tienes claro. Es decir, yo hablo de 10,000 familias que dependen del transporte. Tú nos vas a aclarar cuántas son. Pero en realidad para los concesionarios es un negocio. No voy a decir si muy bueno, porque si tuvieran pérdidas pues no vale la pena ni tenerlo. Mira, en el caso algunos dicen que si no es negocio lo dejes. Desafortunadamente mucha gente hasta tentada de decir, bueno, pues yo ya no... No, pues Dagoberto es un millonariazo, ¿no? Entonces, obviamente, digo, hay muchas formas de cómo nos hemos venido organizando de tal manera de que podamos hacerle frente pues a la economía. El hecho, por ejemplo, yo te digo, en vez de comprar un seguro comercial, pues hemos creado fondos internos para poder hacerle frente a la situación. Sobre todo porque los seguros, se dice que los seguros se crean pues para no responderle a nadie, ¿no? Y en el caso de los fondos de garantía, nosotros tenemos esa facultad de poder negociar. A veces que la ley dicen que si pues alguna unidad mató a una persona ya muy grande, de acuerdo a la ley vale muy poquito. Entonces el seguro te quiere liquidar de acuerdo a lo que establece la ley. En el caso de nuestros fondos de garantía siempre haremos una negociación con los familiares, ¿no? Y la ley me dice que es tanta cantidad, bueno, de alguna manera... Por ejemplo, un accidente y varios heridos o muertos que se han dado. Ajá. Todo eso ustedes lo tienen que amachinar. Nosotros tenemos... Pero, ¿de cuántas familias, cuántos trabajadores viven del transporte, más o menos? Mira, el transporte yo creo que es la industria más grande que se tiene en el estado. Yo les digo que ni siquiera la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca tiene los empleos de manera formal e informal que nosotros generamos. Es desde nuestros trabajadores, desde los talacheros, desde los mecánicos, de los eléctricos. Por talacheros se entienden los que arreglan las llantas, ¿no?
Los herreros, los Mecánicos. carroceros, los hojalateros, los que nos venden la pintura. Todos dependen de la... Todo depende de la del actividad económica de que se genera. Entonces, de manera directa, a lo mejor nosotros decimos, oye, pues tenemos un promedio en todo el estado de unos 60,000 trabajadores, que estamos hablando de 60,000 jefes de familia. Suponiendo que no son hermanos y todo esto, porque es probable que tú reduzcas en 1,000 porque haya familiares, pero de todas maneras son 60,000. Sí, así es, y de todos modos, así sean familiares, se convierten en trabajadores. Esos son los directos. Esos son los directos. Ahora, de manera indirecta, es una gama de manera considerable, ¿eh? Porque la actividad del transporte da, digo, los lavadores, los autoservicios de lavado y engrasado, venta de comida, el que se pone en los jugos, el que vende el café con pan por la mañana. Pues es una actividad impresionante que se tiene en ese sentido. Que da para más de 100,000. Que da mucho más para 100,000. Yo creo que si alguien sostiene una economía en este estado es precisamente el transporte, porque el transporte está en todititos los rincones del estado, sean con calles buenas o sean con calles malas, sean con alumbrado, sin alumbrado, el transporte está en todos los rincones del estado. Nadie se puede quejar y que diga, oigan, pues es que yo no puedo salir de mi colonia porque no tengo transporte. El transporte afortunadamente está en todos los rincones. Desafortunadamente es un asunto que está muy mal calificado por la ciudadanía, ¿no? ¿Y quién lo califica? Pues lo califica finalmente el usuario. El usuario, pero mira, si tú haces una verdadera encuesta con el usuario no está molesto con nosotros. Es en dado momento algunos medios de comunicación que le empujan mucho. Mira, ahorita yo veo, por ejemplo, el día lunes, empecé a circular un video de mi persona, supuestamente con una página de 24 Morelos, donde me acusan que yo estoy pidiendo una tarifa de 15 pesos, donde me acusan de que yo me coludí con Galloso, que lo apoyé en la campaña, sacan fotos o bajan mal, y eso es una verdadera mentira. Primero, no se está pidiendo un incremento de 15 pesos, lo único que se le está pidiendo a la Secretaría de Movilidad que defina la situación de cómo vamos a poder operar de manera económica, que es una de las obligaciones que tiene el secretario y el gobernador del estado, de ver si ya tenemos casi 3 años operando con una tarifa. Ellos tienen la obligación, como dice la ley, que vean cuáles son las condiciones que nos van a dar a nosotros de manera económica, para no entrar en asuntos de que si es este peso o si es mucho más. Entonces obviamente empiezan a circular en redes y pues toda la gente empieza a criticar, y el malo es Dagoberto. Yo les digo, no es cierto, es algo que ni me coludí con Galloso, fui uno de los que más lo enfrenté, a él y a su padrastro, que tuvimos una lucha muy férrea. Y en el caso de Galloso, yo nunca hice acuerdos con Galloso. Mi historia no dice que yo me dedique a comercializar concesiones, a andar sacando concesiones. Yo lo que quiero es que la actividad del transporte sea nada más la justa que se requiere para que podamos dar un servicio de calidad. Ahora, dar un servicio de calidad, muchos dicen, pues denlo. Pues ¿cómo lo vas a dar si yo no regulo? Quien regula es la autoridad. Y si yo veo que, por ejemplo, hay unidades en mal estado, pues yo no es mi facultad retirarlas, porque la concesión no está a nombre mío ni de la organización. Ni tú la das. Ni yo la doy, la da el Estado. ¿Quién tiene que ver? Desafortunadamente, algo que ignora la gente y que no lo quiere entender es que es motivo de corrupción de muchos años de todos los gobiernos. O sea, de todos los gobiernos han hecho mucha corrupción con transporte y se lo han acabado, desafortunadamente se lo han acabado, porque no han habido los estudios reales de necesidades que se requieren. Cuando ellos hacen estudios, los hacen a modo de dar. Mira, en el 2014, Graco estableció de que iba a regularizar todos aquellos vehículos que anduvieran trabajando de manera ilegal. Que porque en esos vehículos, el argumento de él, que en aquellos vehículos se daban violaciones, secuestros, extorsiones, ¿qué más le ponía? Bueno, pues que se dedicaba para todo, trata de blancas y todo eso, y dijo, tengo que hacer una regularización. 2014 fue por una regularización, no se supo cuánto iba a ser la cantidad. Cuando nos dimos cuenta, regularizó 3,385 y dejó más de 4,000 piratas. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que regularice tantísimos, todos en la zona metropolitana? Pues eso no puede ser, rompe el equilibrio, más aparte con un transporte, que ahí sí toca un tema difícil, porque la gente tal parece que le gusta mucho el asunto de Uber. ¿Por qué? Porque es una empresa
donde pues, son mejores vehículos y todo eso, lo que no se dan cuenta es que en el caso de Uber no deja economía para el Estado, y que en el caso del transporte, aunque sea taxis medios buenos, no, pero pues circulan por todos lados y a todas horas. Entonces es un desorden que han permitido los gobiernos, y que si llegado el momento no se tiene el transporte de calidad que se quisiera, pues es que tenemos que ir de la mano con la autoridad, porque él es el que la regula. Él te dice sí, él te dice no. A ver, tengo en la cabeza, y me gustaría que nuestros seguidores pudiesen tener relativamente... Si yo hablo de 60,000 empleos directos, no hablo de 60,000 rutas. No. No, la cantidad de trabajadores directos no es la cantidad de transportes o de rutas. No. ¿De cuántas rutas hablo? Que dependan de ustedes, porque yo debo creer que Dagoberto Rivera no es el único que representa el transporte de todo el estado de Morelos. No. Hay otros frentes, hay otras organizaciones, etcétera. ¿Qué proporción representa Dagoberto Rivera? ¿Y cuántas rutas? Porque a lo mejor la cantidad, la derrama económica no está en cuestión. El problema es que a lo mejor de todas maneras, por cantidad de rutas, no es suficiente para la demanda. No lo sé, estoy especulando. Mira, el argumento de gobiernos anteriores era de que nuestras unidades efectivamente se ven viajando ya muy vacías, muy vacías, ya van viajando. Por eso muchos compañeros, a medida de que no les alcanza para renovar una unidad de un camión que te vale 1.500.000 de contado, más si lo compras, porque pues siempre se compran ¿De medio cachete? No, por la mayoría decidimos casi comprar unidades nuevas, ¿no? Entonces evidentemente con el plan de financiamiento que te dan, pues se va a 1.800.000, 1.900.000 una unidad de esas. Entonces como ya para muchos es inalcanzable el meter esas unidades nuevas, pues evidentemente han optado de mejor nos vamos por unidades pequeñas, en este caso son las combis. Si te das cuenta hoy, la ruta 10 es completa de combi, la ruta 6 es completa de combi, la ruta 2 ya tiene un 50% de su parque vehicular en combis, y va todo señalado de que finalmente van a hacer esa ruta de puras combis. Ahora la pregunta que les haría a los usuarios, ¿ustedes creen que en realidad en las combis es un servicio cómodo y seguro? Yo creo que no. O sea, lo más cómodo y más seguro sigue siendo un camión, pero los altos costos que tienen las unidades y los altos costos de mantenimiento y de combustible no te permite que finalmente tú puedas seguir adquiriendo este tipo de unidades. Entonces es ahí donde digo, los gobiernos pueden castigar, los usuarios se pueden quejar, pero yo les digo, si finalmente no se cobra una tarifa justa, donde haya las ganancias suficientes para poder renovar el parque vehicular, vamos a llegar a tener nuevamente, como cuando inició el transporte, ese tipo de transporte pequeño, incómodo y no seguro. Pues imaginas, pues ahí las puertas que traen las unidades, a lo mejor es una puerta suficiente para que quepa la gente. Para que quepa, pero no sillas de ruedas, ¿no? Exacto. Y aparte tocamos el asunto de la discapacidad. La puerta, como es muy pesada por nuestra ciudad, entre subidas y bajadas, pues es muy difícil estarla sosteniendo con la palanca. Entonces, ¿qué optas? Porque se le adapte una puerta más pequeña, entonces hace una puerta más pequeña, entonces es muy fácil estarla operando en todo terreno. Pero yo les digo, pues hay gente que cuando se sube con su mochila en la espalda, por lo regular la atora en la parte, o la atora en un lado, o cuando se va a subir los espacios son muy reducidos y obviamente pasa incómoda. Entonces yo lo que no quisiera que llegara el transporte a ese tipo de unidades, después de tener un transporte, la mayoría con camiones, hoy que estemos llegando a unidades mucho más pequeñas. Pero te digo, es eso, una unidad pequeña, su costo de combustible es mucho menor a la de un camión. Además la gasolina hoy en día vale mucho menos que el diésel. Cuando nosotros decidimos por ahí en los años 2004, 2007 más o menos, empezar a meter los camiones, el diésel era muy barato, era opción de combustible. Hoy, por ejemplo, estamos buscando otras opciones. Nos dicen que el gas natural, si el gas natural fuera opción y efectivamente le dieran la potencia a la unidad que se requiere para este tipo de ciudad, pues ya estuviéramos haciendo las conversiones. Ahora no se hacen conversiones porque finalmente esas unidades no están preparadas para otro tipo de combustible más que puro diésel. En el caso de los que usan gasolina, a ellos se les puede meter
pues gas LP, que hay muchas unidades con gas LP. Ruta 1309, y de motu propio el chofer decía, pásale, o tú no me pagues. Pero me queda claro que es la actitud del chofer, sí, y no la política institucional. Así es, no hay como tal. Ahora, me subía y de todas maneras está el asiento para persona con discapacidad, y no quepo, porque es decir, el espacio del transporte no es accesible para personas con discapacidad, damas embarazadas, tercera edad, ya pensar sillas de ruedas y muletas ya es otra historia. Sí. Y no sería deseable que por motu propio en acuerdo con la Comisión del Transporte, se pidiera a cada ruta, por lo menos por cada 10 o por cada 20 rutas, una adaptada para personas con discapacidad, lo cual no quiere decir que solo suban personas con discapacidad, sino quiere decir que esas rutas tengan preferencia, porque de otro modo la movilidad de las personas con discapacidad o tercera edad pierden, y luego van haciendo los cochupos con Pullman de Morelos para hacer el famoso Pullman discapacidad, que nada más tenía una ruta, hospitales, etcétera. ¿Qué pueden ustedes hacer al respecto? Porque yo creo que ahí pueden hacer algo. Mira, nosotros en algún momento ya hicimos las pruebas, ya se pusieron algunas unidades con rampa, y desafortunadamente no hay la movilidad de demanda que se quisiera. Tal parece que todas las personas que tienen alguna discapacidad pues han encontrado la manera de cómo moverse, por medio de fundaciones, por medio de algún familiar, no sé exactamente cómo se hayan organizado, pero esa unidad pues finalmente estuvo recorriendo con mucho tiempo, y no operó, no hubo la demanda que se necesitaba. Al último se convirtió pues en un peso más para la unidad, un espacio que se quita, porque sí se quitan un promedio de 3 asientos, que representa 6 gentes que pudieran ir sentadas, cuando no se usaba. El corral destinado precisamente para la comodidad de ese discapacitado, pues no se usó. Entonces, por eso no se ha hecho, la ley lo señala, de que debe de haber unidades, pero además te voy a decir una cosa: cuando el gobierno municipal o estatal genere las condiciones, porque dime dónde lo voy a bajar. No. Si no hay... Claro, me queda claro que el problema no solamente es del transporte, es del desarrollo urbano y lo que es el desarrollo arquitectónico para la ciudad. Dónde lo bajas, dónde subes, si no hay rampas en las banquetas. La orografía no es la más cómoda en Cuernavaca particularmente, ya no digo en otros municipios, ya no digo en otros lugares, pero no cabe duda que también el otro problema es doble y los trasciende a ustedes. Es el de la falta de una cultura de la inclusión. Porque cuando fui a Bilbao, yo subía y bajaba al metro, pero fácil. Y el transporte público, la gente sí se sube. Lo que pasa es que luego, entre la propaganda que no es clara, no solo del transporte, sino de medios, entre la falta de conciencia de inclusión y la falta de disposición de los gobiernos para generar esos espacios de ascenso, descenso de las personas con discapacidad, te genera más obstáculos. Sin embargo, también parte de este problema lo va formando la capacitación de los choferes, que sí es cierto, el gobierno debe generar espacios de formación y capacitación para el transporte público, normas de urbanidad, toda esa historia, pero también la propia federación, supongo, podría hacer algo al respecto. Porque cuando platicaba lo de las condiciones de trabajo, si un trabajador se enferma, pues tiene que amachinar no tienen seguro social, no tienen Fonacot, Infonavit, son preguntas porque sí he leído desde hace años que los transportistas son una bola de avaros, usureros, Dagoberto y gente como él, se enriquecen a costillas de sus propios trabajadores, que tienen que matarse manejando para
que no los planchen, para sacar la cuenta, para sacar el gas, sacar lo que comen y aparte la familia. Pues está bien rudo trabajar en el transporte, sí es así. A ver, de que es el trabajo rudo, pues es rudo, y que si hay que talonearle para sacar la cuenta, el combustible y lo que te vas a ganar como operador, pues es una realidad. Miren, desafortunadamente el transporte, yo creo que de su origen, cuando lo crea don Lauro, lo crearon con mucha visión, y que además había una necesidad, porque el famosísimo pulpo camionero que existía en aquellos años, sí, había abandonado la mayoría de las colonias. Digo, los que tenemos, si no nacidos aquí en Morelos o en Cuernavaca, por lo menos tenemos muchos años, y que pues aquí, por ejemplo, en mi caso mío, yo llegué a hacer mi primaria aquí a Morelos, ¿no? Mi secundaria en la parte del centro, y la verdad moverse a las diferentes colonias en camiones ya no los había, pasaba uno de vez en cuando. Caminaban más. Se caminaba mucho. Yo, por ejemplo, del centro para ir a la Carolina, pues que venía a la escuela ahí a Álvaro Obregón, la famoso Isidro Favela, sí, que se llevó para allá, pues siempre lo hacíamos a pie porque no había servicio en ese sentido. Y muchas colonias te levantabas, ir a Altavista, que era lejísimo y que eran puras lomas, pues lo hacías así, de esa manera. Bueno, don Lauro recoge en esos años de que hacía falta un servicio colectivo, y por eso crea los peceros, y que después de ahí pues era tanta la demanda que los peceros no funcionaron más de 2-3 meses, se le dio entrada a unidades más grandes que fueron las urban, y así fue creciendo el transporte por todas las necesidades. Ahora, de que el transporte después se hizo un desorden, porque todos teníamos un itinerario. Desafortunadamente, a medida de que llegaron otros gobiernos, iban a las colonias y la gente decía, oiga, yo quiero que la ruta me lleve al centro, cuando no ibas al centro. Y el gobernador en ese momento ordenaba a su director, que siempre lo llevaba a un lado, que la ruta fulana, como lo está pidiendo la gente, vaya para el centro. Nos mandaron todos para el centro, porque además se acumulaba todos los bienes y servicios en el centro. En los municipios no había tu predial, tu luz, tu agua, teléfono, todo se pagaba en el centro. El mercado. Entonces, el mercado, todo estaba concentrado en el centro, y la movilidad de todos los municipios era hacia el centro. Entonces cuando iba al gobernador, la ciudadanía les pedía pues que finalmente les permitieran que las rutas llegaran al centro. Así es como los metieron todos para el centro. Hoy pues es una verdadera selva para el centro, porque todos vamos para el centro. Y en las colonias se empezó a dar que también, oiga, pero también quiero que de mi colonia vaya para la otra colonia. Te empezaron a encimar los recorridos, y tú te dices, pues qué tan rentable puede ser que en una colonia haya 3 servicios. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. De Santa Marta, La Morelos y Ciudad Chapultepec habemos 3 organizaciones. Está Generación 2000, está la Ruta 2 y la Ruta 15. Dime cómo salimos hoy en día a las colonias. Pues casi vacíos. ¿Qué vas a ir a hacer a la avenida principal? A la conquista de los usuarios, porque ya te cuentas con otros servicios. Por ejemplo, la 2, si viene para el túnel, tiene que correr con la 7. Si vienes para Buenavista, tienes que corretearte con la 13. Entonces, una conquista del pasaje. Entonces, ¿quién permitió todo ese desorden? Los gobiernos, que no tuvieron esa visión de decir, oigan, los itinerarios están muy bien trazados. La gente tenía que hacer los También transportes. eso explica el gran desastre de la movilidad y el tránsito, porque ciertas zonas están concentradas de una cantidad impresionante de números de rutas que van disputándose los pasajes, literalmente van peleando. Entonces se van planchando, se van correteando, se estacionan en triple fila. Lo vas esperando, te abres más minutos, cuando lo ves corres, porque bueno, pues es la ley de la selva. Pero yo quiero que para el usuario quede muy claro, para la población, no somos responsables de eso, son las decisiones equivocadas que han tomado los gobiernos. O sea, yo creo que a este sistema de transporte bien valdría la pena una reordenación y reestructuración que yo he planteado desde hace muchos años. La gente dirá, pues ahí está el líder. Pues sí, soy líder de 10 organizaciones que yo represento. Hay otros líderes que representan otras, y lo más importante, pues no logramos coincidir, y los gobiernos... ¿Cuántos líderes hay? A ver, yo creo que organizaciones bien formal somos 4 organizaciones en todo el estado. Los compañeros de la región sur, que tenemos muy buena relación, sí, y que
hemos estado ahí en las luchas con ellos. El Oriente, que finalmente por la corrupción de sus líderes, finalmente se salieron muchas de sus rutas allá y hoy están con nosotros en una alianza que tenemos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están luchando porque todas esas concesiones que se dieron de manera indebida no salgan. Hubo muchos bloqueos, muchos paros en el tiempo de Graco, además creo que ese circo le gustaba. Hoy hemos decidido que el gobierno resuelva la problemática, ya se le planteó resuelve la problemática. ¿Es un gobierno nuevo? Sí, pero después de un año creo que nos vamos a cansar porque no lo resolvió el gobierno y tendrán que regresar a acciones más contundentes para hacerle ver a la autoridad de que todo lo que dio de mal aquel gobierno y que producto de corrupción ellos no se pueden abrazar. Yo me adelanto, yo espero que finalmente no estén pensando con perversidad y que quieran regularizar la corrupción de Graco, porque entonces va a quedar muy mal parado el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, señalando de que él lo iba a meter a la cárcel y que iba a acabar con la corrupción, cuando finalmente empiece a llevar regularizaciones producto de la corrupción. Bueno, es que él cree que está manejando un estadio, no un estado. Él va a patear el balón. Pero, a ver, regresando un poquito, recientemente con el asunto de la pelea con guachicoleros y demás, por parte del gobierno de la 4T y AMLO, que muchos aplaudimos esta idea. Por ahí vi varias notas de que resulta que Dagoberto Rivera y algunos concesionarios tienen en las propias bases de las rutas el huachicol con el cual se abastecían el transporte. ¿Qué tan cierto es esto? Porque yo dije, órale, no le conocía esas dotes al buen Dago. Mira, de todo lo malo que pasa en el estado, creo que soy el responsable. El malo de la película. De lo bueno, nunca hablan, porque hemos dado muchas batallas en seguridad, de combate a corrupción. Yo vengo desde la lucha, desde por allá del 92, con don Antonio, fui un activista muy importante para lo de Carrillo Olea. Después con Sergio Estrada no estuvimos de acuerdo, igual hicimos mucha actividad. Con Marco Adame fue más tranquilo el asunto. En el caso de Graco, pues ni se diga, finalmente toda la actividad que tuvimos. O sea, creo que hemos estado en una gran actividad con todos aquellos gobiernos pues, que han traicionado a los ciudadanos y han traicionado a Morelos. Pues todo lo malo no lo avientan, todo lo bueno no se dice nada de lo que se va haciendo. Bueno, el asunto de que salió, para ser exacto, el mes pasado, el 26 de junio, donde llegó la Ministerio Público de la Fiscalía General de la República con una orden de un juez federal de hacer un cateo a una base de la Ruta 17 y que a mí me acababan en redes sociales y todo parece indicar pues que ya son 2 golpes que a mí me está dando el gobierno del estado. Eso me dijeron, bueno, es la gente golpeadora del gobierno del estado, ¿no? No sé qué bronca traiga yo nueva con el gobernador, ¿no? Si finalmente pues estuvimos juntos en la marcha. Estuvimos juntitos en la marcha, hicimos muchas cosas, tal parece que ya se le olvidó que hicimos cosas juntos y que hoy pareciera que soy un enemigo de ellos por el golpeteo que me han hecho. En el asunto del huachicol le dieron mucha difusión, fui nota estatal. ¿Fuiste nota estatal? Fui nota estatal. Hoy dice que ese video que anda saliendo soy nota estatal nuevamente. Pero bueno, regresamos al asunto de lo de huachicol. O de la gasolina que tengan las bases. O de la gasolina que tenemos. No tenemos gasolina, tenemos combustible. La mayoría de la ruta nos hemos organizado, no de ahorita, de más de 10 años, donde se adquirieron tanques para poder comprar un combustible de más bajo costo. Y eso es poder hacerle frente a los altos precios que traía el combustible. ¿Para qué? Pues para que de ahí pudiéramos sostener, mantener y pudiéramos tener pues algo de colchón. ¿Y les dieron autorización para ello? A ver, en esos tiempos, como la verdad hay que reconocer que yo creo que en eso sí tiene razón López Obrador, fueron gobiernos muy corruptos, que eso nadie nos va a decir que no, fueron muy corruptos. Cuando llega López Obrador y dice, a ver, hay huachicol. Bueno, había huachicol de manera oficial. Tú nunca vas a saber quién te vende de manera bien y quién te vende de manera mal. Si todo salía de los ductos de Pemex y si todo lo distribuía Pemex y te llegaban las pipas autorizadas por Pemex a venderte el combustible. Entonces tú lo único que hacías es sacabas tus permisos de protección municipal y protección civil. Y seguridad. Claro, no son permisos, son vistos buenos. Tú reunías todos los requisitos, ¿no?
lo que te marca la norma, una instalación adecuada, un dique por cuestión de Seguridad, derramamiento, pues, sí. la seguridad, la capacitación, que el despachador tenga el uniforme adecuado, que esté capacitado para una eventualidad, o sea, todo eso se ha tenido. Pero cuando nos investiga la fiscalía y nos dice, a ver, ¿dónde está un permiso? Que nos saquen un permiso, tu permiso de la CRE. Ay, ¿eso qué es? Pues yo no sabía que era un permiso de la CRE porque no nos dedicamos a la comercialización del combustible. Nosotros somos unos consumidores finales que adquirimos única y exclusivamente para beneficio y usar como consumidor final. Creamos las figuras, se crearon cooperativas para que la empresa que a mí me vende, que es una factura, que tengo mi contador, que ve exactamente que efectivamente aparece, se le manda nuestros pagos, no son de manera efectiva. Tú no estás comprando para vender. Así es, no compro para vender, lo compramos para consumirlo, con autoconsumo, que son nuestras autoabastos que tenemos. Bueno, de ahí se desprende que empiezan a decir que pues era un huachicol. La Fiscalía General de la República nunca dijo que traíamos un huachicol, dijo traigo una orden de investigación porque hubo una denuncia ciudadana que en esa base de la ruta 17 se estaban metiendo pipas a abastecer combustible. Evidentemente la Fiscalía llega y dice, yo vengo a clausurar porque voy a investigar. Hoy está sujeta la organización de la Ruta 7 de la investigación que dice, a ver, ¿cómo lo compraste? Bueno, ya vieron que el combustible que se llevó, efectivamente lo tiene Pemex. No puedo dar más datos porque finalmente yo no soy parte de la investigación. Sí. Son mis compañeros agremiados, que tengo que salir al frente con ellos porque yo les dije, pues no es un combustible robado, hay una factura de por medio, hay una empresa que te lo vende y además hay transferencias que se lo mandas a la empresa y que supone que hoy todo lo que tú hagas en el banco pasa por Hacienda y Hacienda pasa a la Fiscalía General de la República. O sea, está muy bien para que no se dé el asunto de que pudiera haber lavado de dinero en ese sentido. Entonces nosotros dijimos, en ese sentido están bien los compañeros, la Fiscalía tiene una carpeta, no sabemos exactamente qué contenga la carpeta porque a los compañeros que lo están indiciando no han comparecido como para que les digan, de esto se les acuse y hoy ya conozcas la carpeta. Entonces hoy lo que estamos viendo es, las empresas nos tienen que dar un permiso. Nosotros como organización, cada una de las rutas le preguntamos ya a la CRE, oye, yo necesito tener un permiso para poder abastecer mis unidades, que no es comercialización, es un autoabasto que tenemos o un stock que tenemos de combustible, pues para podérselos dar a nuestras unidades ahorrándonos unos centavos. Tal pareciera que en este asunto o tocamos intereses de los grandes gasolineros o tocamos intereses de algún funcionario del gobierno del estado que estuvo muy interesado porque sí le dieron mucha difusión y de ahí se nos desprendió o ambos. Toda una campaña, o ambos. Finalmente a lo mejor los gasolineros tienen un representante muy cercas con el gobierno, le planteó a lo mejor negocio al gobierno del estado y decir, oye, pues que ya no lo estén haciendo ellos. Pero no hay consumo para vender y revender. No hay consumo. Lavar dinero. Nada. Yo digo que en su momento se va a aclarar el asunto de la Fiscalía. Ni modo que dijera sí es para eso, ¿verdad? No. Es obvio que no, pero... No, pero te digo, finalmente no tenemos esa trayectoria. Se nos dicen muchas cosas, pero no nos dedicamos a eso porque nosotros somos gente... No es su misión. No es nuestra misión. Nuestra misión, la verdad, es que nuestras unidades puedan circular en las mejores condiciones. Que si no están en las mejores condiciones hay que entender que cada bolsillo de cada persona es diferente. Habrá quien tiene mucha capacidad económica, pero habrá como Juan Pueblo, todos vamos al día. Tienes un empleo porque nosotros lo vemos como empleos directos que tenemos también nosotros. Que si la edad ya no da para que andes arriba de las unidades porque hay muchísimo permisionario y adulto mayor. Personas que a lo mejor a los 50 años les dieron una concesión en aquel tiempo cuando hablaba el transporte lleva para 34 años, pues evidentemente es gente que tiene 84 años y que es el único sustento que tienen, porque también el transporte dicen es una lijita porque te acaba, el estrés, claro. las muchas horas, claro. No. Ahora, si los trabajadores tienen su beneficio social, es muy difícil que el transportista pueda dar los beneficios sociales al trabajador porque los trabajadores no aceptan un salario profesional del operador que está contemplado como en 125 pesos más o menos. Les conviene más por... Obviamente les conviene, es como a mí si me contratan, me dicen, oye, vas a tener un salario de 100 pesos, oye, pero te puedes ganar 500 pesos como trabajador,
pero no hay estas prestaciones. Yo le he puesto a los 500 pesos, ¿no? Hoy día tú te puedes asegurar, a lo mejor, ¿no? Muchos cuando estaba el Seguro Popular, que creo que ahora ya lo quitaron y que todos iban a tener asistencia, que no es cierto tampoco. Pero bueno, entonces yo les digo, el mal no es de nosotros, porque finalmente las condiciones están dadas así. Si un trabajador dice, oye patrón, yo quiero trabajar contigo, pero me das mi seguro social, sí, pero este es el salario y esta es tu jornada de trabajo. Me dicen, no, yo me la juego. Y hay que ser bien claros, también quién va a vivir en este país con el mínimo de 150 pesos. Digo, hoy una familia mínimo se requiere 250 pesos más o menos para que puedas comer, ¿no? Una última pregunta, porque el tiempo se nos va. Dagoberto Rivera es un millonario que oculta sus recursos y que se ha enriquecido impunemente mediante el transporte y demás. ¿O Dagoberto Rivera vive como cualquier mortal de esto? Bien, digo, no creo que viva mal, no creo que no deje recursos esto. Si perdieras, tampoco tienes para estar soltando. Pero no cabe duda que la función social es relevante, ya está claro, mucho empleo directo e indirecto, derrama económica, un bien de consumo básico, la movilidad y el transporte. Tenemos pendiente el asunto de discapacidad, adultos mayores, accesibilidad. Nos aventamos el próximo. Pero el siguiente programa nos podemos dedicar a eso. ¿Qué tan cierto es eso? El millonario tipo Galloso, que se hizo de otra manera millonario, pero el millonario Dagoberto, con el transporte, chupa todo lo que quiere. Bueno, millonario a lo mejor hasta ahorita de salud, de amigos, de las buenas bendiciones que llegan del lado de la ciudadanía. Yo creo que soy un ciudadano como muchos que hacemos el sacrificio día a día de salir adelante. Yo creo que para poder tener una situación más o menos estable, pues se requiere también de una educación financiera, porque no te puedes gastar más de lo que no ganas. No, pues si no pierdes. Pues si ganas 500 pesos y te gastas 600, pues ¿de dónde los vas a sacar? O sea, yo creo que económicamente, yo no digo que soy de la clase media, a lo mejor soy de la clase de abajo, pero que no es mi situación como de muchos. Ahora, si yo fuera millonario, ¿yo para qué me ando arriesgando? De salir públicamente, que me señalen de todo lo que me señalan, y además poniéndome en riesgo con la delincuencia organizada, ¿no? Dice, pues, el líder es millonario. No, yo creo que vivo como cualquier ciudadano que le gusta trabajar, como cualquier empresario que le gusta trabajar, con sus altas y sus bajas. Y yo te diría, si yo fuera lo que dicen, lo millonario, pues ¿para qué me subo a trabajar? Me pueden ver, yo sigo trabajando en mi unidad o en mis unidades, yo sigo trabajando. El día que el operador, por ejemplo, me la deja para que se vaya a taller, pues la llevo al taller, le hago lo que se tiene que hacer y yo salgo a trabajar. Si no tengo vehículo para arreglar, yo por las tardes, cuando el operador me entrega mi unidad, yo salgo a trabajar. Así lo he hecho por muchos. O sea, tú ruteas. Yo sigo ruteando y no me da vergüenza decir que soy un rutero, a pesar de que mucha gente lo dice con mucho descalificativo. Pero finalmente ser rutero, yo les digo, atrás de nosotros hay mucha familia, mantenemos mucha economía y no es ningún delito ni es ninguna bajeza decir soy rutero. Está muy calificado ser rutero, pero yo les digo, qué felices es llevar a la gente desde su origen a su destino para que puedan llegar a sus diferentes actividades. No todos los días se dan accidentes y no todos los días matamos gente. O sea, la mayoría de la gente llega a sus orígenes. Hay gente que, por ejemplo, dice, hoy me levanté tarde, pero no llegué a tiempo a trabajar. Oye, eso no es culpa del transporte, pues párate a la hora que tiene que ser. Tú ya sabes los tiempos, todas las rutas tenemos un tiempo para llegar. La mayoría de las rutas casi tenemos una hora de recorrido de lado a lado. Salvo salvedades, que por ejemplo que hay mucho tráfico, a lo mejor 5 minutos más tarde. Por eso todos tenemos que salir un poquito más antes para que podamos llegar a tiempo y que no le echemos la culpa al transporte, porque si no me fue bien, pues el transporte tiene la culpa. Si no llegué a tiempo a trabajar y salí tarde, pues el responsable es el rutero, ¿no? Entonces yo creo que
nosotros llegamos a la gente desde sus orígenes a destino y pues yo creo que los llevamos a salvo, si no, pues ya no sé si Pues mi Dago, existíamos. no quiero dejar de agradecerte tu participación el día de hoy porque ha sido esclarecedora en muchos asuntos, en muchos aspectos. Creo que quedan aristas que podemos ir comentando posteriormente, sobre todo en torno a la capacitación, accesibilidad y movilidad de ciertas personas bajo ciego, personas ciegas, o los sordos que luego no te oyen y es otro relajo, cómo tratar con personas que presentan necesidades especiales, las condiciones del transporte, pero eso lo dejamos para otra ocasión. No quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores porque, como han podido ver, este asunto del transporte es un asunto nodal en cualquier ciudad y en cualquier lugar donde tenga uno que ir a trabajar, a la escuela, al médico, al hospital, a donde sea. Pues hasta la próxima y muchas gracias. Gracias, buen día.